Melissa, ¿qué tal? Hola Nirak, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. ¿Eh? ¿Qué tú haces en el País Vasco? Bueno, yo vivo en el País Vasco porque mi padre es de aquí y Ujú. toda la familia es de aquí. Sí, sí. Entonces, llevamos mucho tiempo aquí viviendo en el País Vasco, Ujú, concretamente en un pueblo pequeño llamado Sestao, ujú, que es conocido por la explotación de minas, la industria, los barcos. ujú. Sí, sí, claro. Y Meli, yo sé lo suficiente sobre muchas partes de España, pero no sé mucho sobre el País Vasco. Cuéntame algo mucho sobre el País Vasco. Bueno, pues a ver, ¿cómo te cuento sobre el País Vasco? El País Vasco está Ujú, en el norte de España, entre Cantabria y Navarra, ujú, bueno, casi no, frontera con Francia. ujú, Es uno de los se supone que es uno de los pueblos más antiguos de la península. ujú. Tenemos nuestro idioma propio, aparte del castellano, Sí, sí. el cual es complicado para los que no lo han estudiado desde pequeños, porque si no, o sea, tiene muchos entramados. Ujú, Somos muy fiesteros, pero tenemos nuestras romerías que son cuatro músicos o ujú. más tocando y la gente bailando todos juntos. Sí, sí. Nos gusta estar mucho en sociedad. Ujú. En el País ¿Vale? Vasco hay muchos museos, Ujú, como por ejemplo el Guggenheim, que es el más conocido de todo el mundo conoce el Guggenheim de Bilbao, el ujú, campo de nuestro equipo de fútbol, el Atleti, ujú, y nuestra gastronomía, cómo no. La comida que es ujú. increíblemente buena. Ah, y es bueno. Y Sí, sí. yo amo muchos los idiomas, pero entonces tengo curiosidad, Uh -huh. pero saber una cosa, ¿me puede decir qué tan diferente es el español del euskera? Pues mira, lo primero, no hay muchas palabras que se parezcan. A ver, Ujú, hay como varios tipos de euskera ujú, y dentro de esos tipos de euskera, esas ramas del euskera, ujú. el vocabulario o es prácticamente la palabra en castellano o no tiene nada que ver. Sí, sí. Por ejemplo, es un ejemplo muy chorra, pero Ujú, las farolas, hay en algunos sitios que en vez de decirle farola, dicen ujú. arguipalue, Sí. que en castellano sería el palo de luz. Ujú, Entonces, eso por esa parte son distintos, el vocabulario varía bastante. ujú, Y luego el tema gramatical no es el mismo orden que en el castellano. En el castellano, yo digo, yo soy Meli. ujú. En euskera sería Meli soy yo. Oh, ok, vale. Sí, sí, bueno. Cambia, bueno, Ujú, no exactamente, pero sí que hay bastantes cambios de las traducciones de euskera a castellano y de castellano a euskera. ujú. Sí, sí, claro. Y Meli, otra cosa es que Dime. Bilbao es una ciudad muy hermosa, por supuesto, pero sé muy poco sobre eso, Uh que -huh. es el Museo Guggenheim, que se dedica al arte contemporáneo. ¿Qué lugares hay para visitar en Bilbao? Vale, si quieres te empiezo a contar lo que es en el centro de Bilbao y Ujú, después ya nos abrimos a los alrededores. sí, sí. Bueno, la ciudad de Bilbao tiene unos cuantos museos, aparte del Guggenheim está el Museo Marítimo, el de Bellas Artes, que también es precioso, Ujú, que creo que tu conocido Dipen estuvo ujú, conmigo y con otros compañeros. sí, sí. También tienes el Museo del Euskera, creo que era, Ujú, museos arqueológicos, tienes el campo de fútbol, sí, el Teatro Escalduna, que es un edificio precioso por fuera, es todo de metal. ujú, Tienes en el Museo Marítimo, suele ujú, haber barcos que vienen, atracan ahí, ujú, yo qué sé, barcos veleros de los años por allá. sí, sí. Tienes también la gran grúa, que es un símbolo de la ciudad, que se llama la Carola, es una grúa roja preciosa. Ujú, Y eso sería por la zona de la ría. ujú, Luego un poquito más
más hacia adentro pues está el casco antiguo de la ciudad, Sí. que las calles son muy bonitas, los balcones. Ujú, Tienes también varios miradores ujú, y obviamente uno de mis sitios favoritos que es la Alhóndiga, que es sí, un espacio multiusos. Tiene biblioteca, gimnasio, restaurantes, tienes salas de arte. ujú, Es un sitio maravilloso. Eso sería en lo que es la ciudad de Bilbao. Y luego ujú, ya, si nos metemos en lo que es la Gran Comarca o el Gran Bilbao, ujú, hay muchas más cosas. Está el Puente Colgante, que está en Portugalete. ujú, Está el Alto Horno, que está aquí en Sestao. Luego también un poquito más a las afueras, no sé si te suena ujú, Rocadragón, sí, sí, Dragonstone. Eso también pertenece a Vizcaya, es otro de los puntos turísticos que puedes ir a ver. ujú, Tenemos una cosa muy curiosa, que es que tenemos el mar y la montaña al lado. O sea, yo aquí tengo la montaña y aquí ya tengo el mar. ujú. Y prácticamente se cumple en casi toda la costa. Es Oh, algo muy bonito. ujú, muy bien. Y aparte de Bilbao, ¿qué otras ciudades o pueblo hay que visitar en el País Vasco? San Sebastián Ujú, o Donosti sí, sí, es muy bonito. Hay ujú, que puedes subir al Monte Urgul, puedes subir ¿cómo se llama? Al Monte Higueldo. ujú, El casco antiguo es muy bonito. ujú, La biblioteca es un edificio ujú, muy bonito. Es que no sé cómo, como no sé de arquitectura, no te sé decir cómo es. ujú, Pero, a ver, es que piense algo parecido. Una casa indiana de los colonos, por decirlo de alguna manera. ujú, Las casas estas que son muy, pues, con cúpulas pequeñas, ujú, pero es un palacete. Luego está el acuario es precioso, las vistas desde el acuario en un atardecer es de las cosas más bonitas que vas a ver. ujú, ¿Qué más? A ver, ¿qué otras ciudades? Bueno, está un pueblo de al lado que se llama Zumaya, que también se rodó parte de ujú, Juego de Tronos. sí, Mm, El bosque de Oma, pero eso está allá ujú, en Vizcaya también, ujú, que es un bosque pintado de colores. Al principio los árboles estaban más rectos, y se ujú, veía claramente en el dibujo. ujú, Pero hoy en día ya algunos se han torcido, no está tan claro el dibujo, ujú, pero son sitios muy bonitos. ujú. Muy bien. Y, los festivales. ¿Qué festivales se celebran en el País Vasco? Bueno, pues a ver, Ujú, si quieres música y grupos conocidos, sí, sí, tienes el BBK Live, ujú, que es aquí en Bilbao. ujú, Si te gusta más el rock, tienes la Esquena, que es en Vitoria-Gasteiz. ujú, Luego hay un festival de cine muy famoso, como el Festival de Cannes, ujú, pero es ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. El Festival de Cine de Donostia, que se celebra pues sobre septiembre o así, vienen actores famosos. sí, sí, Este año el premio especial se lo lleva Viggo Mortensen, sí, del sí, Señor de los Anillos, Aragorn. Luego también al otro lado de la ría se suele hacer un festival de jazz, de música jazz, sí, pero sin duda el mejor festival, ujú, como me oigan ellos me van a decir que es una pelota, es ujú, el Festival de Folclore que se hace aquí en Portugalete, ujú, al cual vino Dipen a bailar. ujú, En ese festival vienen grupos de muchos países alrededor del mundo ujú, a enseñarnos sus bailes, su cultura, convivimos con ellos, vamos a sí, actuaciones, vamos de excursión y al ujú, final siempre te quedas con un poquito de cada país. ujú, Cuando vino la India fue maravilloso, ujú, pero todos los países han sido muy buenos. ujú, Y creo que si hay algún festival más, no lo conozco, pero te he contado más o menos los que más sí, sí, relevancia e importancia tienen. ujú, ujú, vale. Y, amo mucho las playas. So, según a ti, ¿cuál es la playa más hermosa allí? Buah, ahí me has puesto en un aprieto porque no soy de playa yo, Oh, pero yo creo que si ujú, tengo que quedarme con alguna, ujú,
posiblemente me quedaría con la playa de la Concha, Sí, sí. Vale. en Donosti. Mm, Es larga, tienes muchas zonas, tienes unos arcos por si en vez de querer sol quieres sombra, estar más fresquito. sí, sí. Luego enfrente tienes a un lado el Monte Igueldo, al otro lado el Monte Úrbul y en el medio hay una isla pequeñita. Es muy bonita, o sea, es que tampoco te sé describir porque Ujú, como no soy tan de playa, me gusta, pero me gusta verla de lejos o pasear, pero ujú. Wow, yo creo que para mí es una de las más bonitas. ujú. Sí, sí, claro. Ah, yo quiero visitarle. Así que si vienes, pues Sí, 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 ¿por tendrás qué que ir no? ahí. Por supuesto. Muy bien. Y, comida y bebida. So, ¿alguna comida o bebida que hay que probar? Vale, Ujú, los chipirones en su tinta, es decir, el calamar sí, sí. con su tinta, Ujú, o el calamar relleno de cebolla, sí, sí. está muy bueno. Ujú, El bacalao al pil pil, el bacalao a la vizcaína, la tortilla de patata, por supuesto. ujú, ¿Qué más? Eso de comida. De postres, pues ujú, hay muchísimos postres vascos que te ujú, encantarían. Seguro, si te gusta el dulce, te encantan. Hay uno que es muy típico, que es la Carolina, ujú, que es como un pingüino, ujú, es una base de hojaldre, creo. ujú, Luego es merengue y tiene por un lado chocolate y por otro lado, ujú, creo que es yema de huevo, creo. ujú, Y queda, pues eso, como la tripa de ujú, un pingüino. Parece un pingüino. ujú. Luego también están las mil hojas Sí, sí. de nata, las de nata. Los bollos de mantequilla. Es algo que si vienes a Bilbao, Ujú, tienes que comerlo. Está muy rico. ujú, Y luego en cuanto a la bebida, pues depende. sí, Depende de la edad en la que te encuentres. ujú, Cuanto más mayor, prefieres, pues yo qué sé, más chacolí, ujú, vinos de aquí. sí, sí. Luego para después de comer, pues tienes el pacharán. Sí, sí. Pero para la juventud, pues el calimocho es lo más. El Ujú, calimocho es vino con Coca-Cola. Y ujú, aquí lo bebemos mucho. ujú. Muy bien. Me gusta mucho postre y el marisco. Sí, yo amo mucho la comida de Bien. marisco también. ¿A quién no le gusta el Calamares, marisco? ok, calamares son mis muy favoritos. Sobre todo, yo amo los calamares. Sí, es muy bueno y Pues muy entonces rico aquí y te muy vas a volver delicioso. loca. Sí, sí, Pues aquí te claro. vas a volver loca porque hay de todos los tipos, colores, sabores y tamaños. Sí, 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 claro, claro. Muy bien. Estas son muchas informaciones sobre el País Vasco que yo no sé tan bien. Sí. Muchísimas gracias, Meli, para su tiempo muy precioso. ¿Ok? Eh, ah, Pronto yo quiero visitar el País Vasco y también yo quiero encontrarte. Me parece correcto. Cuando vengas, me contactas y aquí ¿Por qué no? estamos. ¿Por qué no? Ya, bueno. Ok, chao. Then, bye bye. Adiós. Muchas gracias.